Muy bien, amados. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Ya vamos en el capítulo 3. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos. Es un tema que se va a extender unos versículos más, algunos episodios, porque es un tema largo, muy interesante y muy edificante. Pero en esta ocasión vamos a meditar en estos dos versículos solamente. Santiago 3, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Dos versículos que arrasan, que hablan muchísimo de nuestra vida y de algunos detalles que hoy quiero que meditemos. El tema de hoy, el título es Permiso de ser escuchados. Permiso de ser escuchados. Ahora, vamos a meditar algo aquí. Santiago nos ha estado hablando de cómo se ve un cristianismo real. ¿Cómo es o en qué se ocupa un cristiano realmente? Mucho se habla a veces de lo que no debe hacer un cristiano, pero pocas veces se habla de qué es un verdadero cristiano, qué hace. Y aquí Santiago nos ha estado hablando desde el primer capítulo, desde el primer versículo, cómo es que un cristiano se comporta, cómo se ve un cristiano genuino. Estamos tan acostumbrados a reconocer, ese no es un cristiano verdadero, ese no es un cristiano, porque hace esto, porque hace esto, porque hace aquello, malo, malo. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que un verdadero cristiano hace? Por eso Santiago dice, y lo que veíamos en el episodio anterior, nuestra fe sin acciones está muerta. ¿Cómo puedo decirme cristiano si no es visible, si no es notable? Y aquí hay algo que Santiago nos quiere enseñar, y es que un verdadero cristiano cuida mucho su lengua. Un verdadero cristiano tiene cuidado de dominar esa lengua que a veces nos traiciona, pero el problema es que la lengua simplemente expresa lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces uno dice, ¡oh, se me escapó! Pero realmente el problema no fue tanto lo que la lengua dejó salir, sino más bien el problema está en nuestro interior, porque allí está almacenado lo que simplemente la lengua se le escapó. Entonces hoy el Señor nos hace meditar un poquito en esto. Pero antes de entrar de lleno al tema de la lengua, que vamos a abordarlo desde un punto de vista distinto, no desde el punto de vista prohibitivo, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, vamos a hablar de cómo es nuestro hablar. Debe ser nuestro hablar. Pero antes de eso vamos a entrar en esta parte. Escucha el tema otra vez. Permiso de ser escuchados. Santiago comienza su disertación en este capítulo hablando acerca de aquellos que, uno, quieren correr por una influencia. Aquellos que anhelan estar en un lugar de influencia para ser escuchados. Hay mucha gente que quiere ser escuchada. De hecho, todo ser humano tiene la necesidad de ser escuchado. El problema es que no solamente a veces se quiere ser escuchado, sino que a veces quiere uno ser oído para influir. Y no está mal. No es que sea pecado. Al contrario, qué bueno, dice la Biblia, el que quiere obispado, buena obra desea. ¿Quieres ser un maestro? Está padre, qué bueno que quieras hacerlo, pero tienes que saber algo. El colocarte en un punto de vista como maestro, en una posición de maestro, de enseñar, de que otros te escuchen, el que otros te den permiso de ser oído, nos coloca en una posición delicada que Santiago está diciendo, ten cuidado, no corras por ser un maestro.
No corras por ser alguien que dirija un grupo. No corras por oídos atentos a lo que tú tengas que decir. No corras por gente que quieras que te escuche. Porque acuérdate que ya nos ha enseñado, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y viene desde ese mismo principio. Pero a veces nosotros queremos ser prontos para que otros escuchen lo que yo tengo que decir, que es tan importante. Y queremos un foro de audiencia, queremos gente que esté escuchando nuestras palabras, porque tal vez genuinamente tienes muchas cosas buenas que decir, pero a veces es el corazón equivocado, un corazón malintencionado. No estoy diciendo que es el diablo allí, pero simplemente hay un deseo ardiente de ser oído. Ahora, siempre habrá gente que nos dé sus oídos. Siempre habrá gente que nos dé permiso de ser escuchados. Y si alguien nos da permiso de ser escuchado, aquí Santiago lo que nos está diciendo es: ten cuidado, porque seremos juzgados de manera diferente. Por eso Santiago dice: amados hermanos, no deberías, como sugerencia, ¿verdad? No deberías llegar a ser maestro en la iglesia, no muchos. Tendríamos que cuidarnos. Y aquí está hablando de la iglesia. Dice, porque los que enseñamos seremos juzgados de manera más estricta. Quiere decir que Dios trata con una regla diferente a una persona normal que está en la iglesia, que escucha, a una persona que está enseñando la palabra de Dios y que se le ha dado permiso de ser escuchados. Porque para empezar, ese permiso ha venido de Dios y ese permiso ha venido de la gente, de la iglesia, de las personas, de los creyentes. Y entonces Santiago está advirtiendo: no creas que serás tratado igual. La medida en la que el Señor tratará nuestras vidas y nos juzgará y nos demandará es distinta. Hay mayor rigor. ¿Por qué? Porque nuestra boca está influyendo. Y si de nuestra boca sale influencia errada, equivocada o maliciosa, ay de nosotros. Y con eso empieza Santiago diciendo: amados, no seas pronto para buscar oídos. Sé pronto para escuchar, sí, pero no tan pronto para buscar quien te dé permiso de ser escuchado. Entonces, cuidemos nuestro corazón y nuestras motivaciones. Ese es como el llamado del día de hoy en este sentido. Segundo lugar, nuestras palabras pesan más que las de otros. Si Dios te ha permitido ser escuchado, porque, en primer lugar, tal vez dentro de la iglesia, porque aquí Santiago está hablando precisamente maestros en la iglesia. Si dentro de la iglesia se te ha permitido tener una posición donde eres escuchado, ten mucho cuidado, porque recuerda algo: tus palabras pesan más que las de otros. Tus palabras no suenan igual que las de otros, porque vienen de una persona que ha sido investida, revestida de autoridad y del permiso de Dios para poder hablar. Por esa razón tus palabras van cargadas con la autoridad de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque tus palabras pesan más. No es lo mismo que un hermano nos diga: esfuérzate, aliéntate, porque ayuda mucho el compañerismo. El compañerismo entre hermanos es importantísimo y necesario. Y esto ayuda, alienta, fortalece. Pero no es lo mismo que te lo diga un maestro o el pastor o una autoridad. Surge un efecto diferente, que es el que muchos anhelan, que es el que muchos desean, que es que yo quiero esa influencia. Pero esa influencia sí pesa más. Y si tú tienes el privilegio de tener los oídos y el permiso de ser escuchado de la iglesia de Cristo o de otros, esto no se limita solamente a la iglesia. En tu familia puede ser. Como padre,
En un trabajo, tal vez eres el gerente, el jefe, el encargado. Hay una medida de autoridad y respaldo y tus palabras son escuchadas. Entonces, de esa misma manera, tú tienes que saber que tus palabras pesan más. Por eso necesitamos cuidar qué palabras salen de nuestra boca, porque tus palabras tienen mayor peso. Esto nos lleva a lo siguiente, el siguiente pensamiento. Nuestras palabras tienen que ser oídas. Amados, vivimos en un mundo en el cual tenemos que ser escuchados. Dios nos ha permitido a muchos de nosotros ser oídos. Si tú tienes el permiso de alguien que te está prestando sus oídos, supongamos que tú estás compartiéndole a tus vecinos, que los tienes allí por un tiempo, una hora, menos, no sé cuánto tiempo, ellos te estén prestando sus oídos. ¿Sabes algo? Allí tus palabras deben ser oídas. Si estás teniendo el permiso de parte de Dios, quiero decirte que el mundo escuche tu voz. El problema del cristianismo de hoy en día es que no se escucha su voz. Se escucha donde no debe escucharse y cuando no debe escucharse. Pero cuando debe escucharse y manifestarse y cuando debemos levantar la voz y pronunciarnos a favor o en contra de algo, tendemos a callar. Y donde no debemos hablar, hablamos. Donde no debemos ser oídos, queremos ser oídos. Entonces tenemos que tener cuidado. Tú debes de ser escuchado, porque Dios nos da la oportunidad, Dios nos presta el permiso de ser oídos. Entonces, si alguien nos está prestando sus oídos, que las palabras que salgan de tu boca salgan con intención. Si tú supieras, escucha bien esto, que con quien vas a hablar los próximos 15 minutos son los últimos instantes de su vida, ¿qué le dirías? ¿Qué le dejarías sembrado? ¿Qué palabras usarías? Pienso que escogeríamos mucho mejor las palabras que diríamos. Pienso que no hablaríamos a la ligera. Por eso Santiago anteriormente dijo, sé tardo para hablar. Escoge bien qué palabras dirás para que si hay poco tiempo de ser oído, las palabras sean directas y efectivas. Eso es como el Señor Jesús hablaba. El Señor Jesús sabía escoger sus palabras. Cuando Él era escuchado, cuando su voz era oída, cada palabra golpeaba en el blanco. Cada palabra no era vana, sino que tenía un objetivo. Y si nosotros medimos y comparamos nuestra vida, pensemos en esto. Cuando hablamos delante de otros, cuando hablamos frente al mundo, cuando hablamos aún dentro de un foro para ser escuchados, para enseñar, porque está hablando de este tema, enseñar. Vaya, no estoy diciendo que no platiques, que no tengas comunión, esa es otra cosa, pero aquí está hablando de la iglesia y de ser maestros. Porque tampoco podemos irnos al plano de decir yo nunca hablo y solo cuando hablo tengo que enseñar algo. No, esa es la comunión, esa es la relación, la amistad. El Señor Jesús reía, el Señor Jesús estaba con sus discípulos, aprovechaba, pero cuando tenía los oídos atentos de un grupo de personas y como maestro estaba a punto de hablar, sus palabras eran sabiamente escogidas. Amados, tú y yo estamos rodeados de gente y tenemos relación, disfruta, platica, habla de lo que quieras, pero cuando tú estés y tengas los oídos atentos, cuando seas, como lo dice aquí, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero estás con una influencia como maestro, que tus palabras sean oídas. 2, escoge tus palabras. Importantísimo, que tus palabras sean diferentes, escógelas. ¿Qué habla el mundo? Malas noticias, destrucción, inmundicia, pecado, codicia, maldad. ¿Qué habla
un hijo de Dios, buenas noticias, el Evangelio, la gracia de Dios, edificación. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios, en eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga, sino la necesaria para la edificación. Por eso el apóstol Pablo y Santiago, si los leemos a la par, Efesios con Santiago, wow, es maravilloso porque nos da un equilibrio precioso. Amado, que tus palabras sean diferentes. Si te han dado permiso para hablar, para ser escuchado, escojamos bien las palabras con las que hablamos. Siguiente, nuestras palabras pueden edificar más o pueden destruir más. Por eso es que también el apóstol Pablo en Efesios dice, cuídate de las burlas, deja de hablar con sarcasmos, no lastimes, no hieras. No uses esas palabras. ¿Por qué? Porque como tienes influencia, tus palabras destruyen o traen vida. También esto lo hablaba Proverbios. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y amado, tenemos que entender esa parte. Si Dios te ha permitido tener una autoridad y has sido revestido y tienes un lugar donde tus palabras son escuchadas, ten cuidado que de nuestra boca tiene que salir vida. Que salga la edificación, que en lugar de decirle, ay, qué tonto, tú le digas, no, tú puedes. En lugar de decirle, ay, qué feo, tú le digas, qué hermoso, porque el Señor está en tu vida. No, es que yo no puedo mentir, pastor, yo tengo que ser franco. Bueno, podemos decir la verdad en amor. ¿Y por qué no escoger mejor inspirar que destruir? ¿Por qué no escoger mejor motivar que desalentar? Sí podemos confrontar, pero podemos confrontar con mansedumbre y con amor. Entonces, las palabras pueden destruir o pueden construir. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Porque el que va a darle el objetivo, el que va a ocupar para destruir o construir, somos nosotros. ¿De acuerdo? A cómo usamos las palabras. Por eso Santiago se va a meter en este tema y va a hablar de eso abundantemente. Y él dice, solo adelanto una frase, una pequeña palabra puede encender un gran bosque, un gran fuego. Tengamos cuidado porque nuestras palabras pueden construir más. Tal vez, no, yo no soy maestro en la iglesia, pastor. No, yo no soy el pastor de ningún lado, no, de ningún lado. Pero tal vez hay gente que te ha dado oídos porque te has ganado el derecho a ser escuchado, porque tu comportamiento, porque tu testimonio, porque tu conducirte ha sido bueno y entonces la gente te está mirando. Tal vez tú piensas, yo no tengo ningún foro, pero hay gente que te está mirando, te está escuchando, está viendo qué haces y pone mucha atención a tus palabras porque tu vida es influencia. Entonces, si tu vida es influencia y tienes un grupo de niños, tienes un grupo de vecinos, tienes tu familia te ha dado oídos, entonces allí es donde tú y yo tenemos que entender esto. Tus palabras pueden edificar más o destruir. Y si comprendemos este principio, aprovecharemos para construir. Tus palabras, más que las de otros, construyen más. Cuando tú le dices algo bueno a alguien, edifica su vida. Cuando de ti sale un halago, cuando de ti sale una felicitación. A veces decimos, no, es que yo no lo voy a hacer, no se vaya a envanecer, no se le vaya a subir el ego. Mira, amado, es verdad, no se trata de estar inflando a la gente, sí, pero tampoco se trata de destruirlo y de que nunca afirmes nada. También somos llamados a afirmarnos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste o le expresaste algo bueno a alguien? Que le dijeras, admiro esto está muy bien en ti, te felicito por esto. De nuestra boca tiene que salir más seguido eso. Porque somos rápidos para decir, yo veo mal esto yo creo que no estaría bien, yo creo que debieras cambiar esto. Somos rápidos para eso, lo notamos fácil, pero pocas veces
ocupamos nuestras palabras y escogemos bien nuestras frases para afirmar el corazón de alguien. Así que ocupemos ese recurso. Si alguien te ha dado el permiso de ser escuchado, construye, no destruyas. Por último, meditemos en esto. Dice el versículo 2, es cierto que todos cometemos muchos errores. Todos, maestros y no maestros. Pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos. Recuerda que perfecto quiere decir maduro, capaces de controlarnos en todo sentido. Y aquí Santiago nos da un tip. ¿Quieres aprender a dominarte en todo sentido y trabajar tu dominio propio? Entonces empecemos con el dominio propio en la lengua. Si podemos dominar nuestra lengua, podemos dominar el mundo. Y eso es interesante porque meditemos en esto. ¿Quién te ha dado permiso de ser escuchado? ¿Quién te ha dado ese permiso? Entonces usa ese privilegio con un freno y con madurez. Por eso dice Santiago, todos hemos cometido muchos errores, pero si alguien domina su lengua, ese es varón perfecto, maduro. Si tenemos los oídos de alguien, ocúpalo, en primer lugar, con freno. Frena también tu hablar. Hay quienes hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Necesitamos frenar para también saber oír. Y porque en el mucho hablar, también dice la palabra, pecamos. Porque tanto hablamos y le damos libertad que allí podemos cometer errores. Muchos de esos errores en nuestra forma de hablar se dan porque hablamos mucho y entonces empieza a fluir y a deslizarse en nuestras vidas algo que no estamos cuidando. Es como cuando abres la llave. Lo que está diciendo Santiago es, abre la llave con cuidado. Escoge bien la presión con que salga esa corriente de tu boca. Porque si le abrimos así sin control, tal vez podamos arrepentirnos. Por eso él dice, seamos lentos, cuidadosos, escojamos bien, no salgan palabras corrompidas, salgan la correcta edificación. Pensemos bien lo que hablamos para que podamos edificar, porque si estamos en esa posición que Dios nos ha permitido, usemos el privilegio con madurez. ¿Por qué? Porque lo dijo al principio, seremos juzgados diferente, porque nuestra vida tiene influencia. Así que, amado, meditemos en eso. ¿Quién nos ha dado permiso de ser oídos? Entonces usemos ese honor con madurez y con un freno. No le demos rienda suelta. Ese es el principio. Y lo que sigue es muy interesante, pero no te lo pierdas. Así que, amado, pidámosle a Dios, si tú me has dado ese privilegio y tengo oídos atentos a mis palabras, repito, no necesariamente tienes que ser un pastor o un líder en la iglesia. Hay gente que te ha dado permiso para ser escuchado. Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tu misma familia alrededor de ti. Te han dado permiso y están, ¿qué va a decir? Y hay momentos en que tienes que hablar, no calles. Hay momentos en los que tienes que escoger qué dirás, porque tus palabras llevan poder, poder de la vida y de la muerte. Amén. Dios, ayúdanos, y si nos has dado el privilegio y el honor de ser oídos, escuchados, que podamos usar con sabiduría esas palabras, aprender a escoger qué diremos, qué no diremos y cuándo lo podemos decir. Gracias, amado Señor, porque tu iglesia es perfeccionada
es enriquecida porque todos tenemos algo que decir. Pero cuando tengamos que decirlo, sea sabiduría fluyendo a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.